bienvenidos a un nuevo ASMR capítulo 7 de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Aquel fue el inesperado final de tan memorable sesión que hasta fiebre me produjo. Salí como aturdido del despacho de mi tío y pareciéndome que no había aire bastante en las calles de Hamburgo para refrescarme, me dirigí a las orillas del Elba y me fui derecho al sitio donde atraca la barca de vapor que pone en comunicación la ciudad con el ferrocarril de Hamburgo. Estaba convencido de lo que acababa de oír. No me había dejado fascinar por el profesor Lidenbrock. Debía tomar en serio la resolución de bajar al centro del macizo terrestre. Acababa de escuchar las insensatas elucubraciones de un loco, las deducciones científicas de un gran genio. En todo aquello, hasta dónde llegaba la verdad, dónde comenzaba el error, nadaba yo entre mil contradictorias hipótesis sin poder asirme a ninguna. Recordaba, sin embargo, que mi tío me había convencido, aun cuando ya comenzaba a decaer bastante mi entusiasmo. Me hubiera preferido partir inmediatamente sin tener tiempo para reflexionar. En aquellos momentos no me hubiese faltado valor para preparar mi equipaje. Es preciso, no obstante, compensar que una hora después de sola sobreexcitación por completo se calmó mis nervios y desde los profundos abismos de la tierra subía a la superficie. En absoluto, exclamé, no tiene sentido común, no es una proporción formal que pueda hacerse un muchacho sensato, no existe nada de eso, todo ha sido una mera pesadilla. Entretanto, había caminado por las márgenes del Elba, rodeando la ciudad, y después de rebasar el puerto, me hallé en el camino de Altona. Me guiaba un presentimiento que bien pronto quedó justificado, pues no tardé en descubrir a mi querida Grauben, que a pie regresaba a Hamburgo. Grauben, le grité desde lejos. La joven se detuvo, turbada sin duda por oírme llamar de aquel modo en medio de una gran carretera. De un salto me puse a su lado. Axel, exclamó sorprendida, ¿con qué has venido a buscarme? Está bien, caballerito. Pero al fijarse en mi rostro prestó atención enseguida a mi aire inquieto y preocupado. ¿Qué tienes?, preguntó, tendiéndome la mano. En menos de 2 segundos puse a mi novia al corriente de mi extraña situación. Ella me miró en silencio de algunos instantes. Latía su corazón al unísono del mío. Lo ignoro, pero su mano no temblaba cual la mía. Caminamos en silencio unos 100 pasos. Axel me dijo al fin que, mi querida Grauben, qué viaje tan hermoso es el que vas a emprender. Tan inesperadas palabras lograron sobresaltarme. Sí, Axel, y muy digno del sobrino de un sabio. Siempre es bueno para un hombre el haberse distinguido por alguna gran empresa. ¿Cómo, Grauben? ¿No tratas de disuadirme con objeto de que renuncie a semejante expedición? No, mi querido Axel, por el contrario, os acompañaría de buena gana si una pobre muchacha no hubiese de construir para vosotros un constante estorbo. Pero, ¿lo dices de veras? Ya lo creo. Ah, mujeres, corazones femeninos, incomprensibles siempre. Cuando no sois los seres más tímidos de la tierra, sois los más arrojados. La razón sobre vosotras no ejerce el menor poderío. ¿Era posible que Grauben me animase a tomar parte en tan descabellada expedición, que fuese ella misma capaz de acometer sin miedo la aventura que me incitaba a ella, a pesar del cariño que decía profesarme? Me hallaba desconcertado y hasta, por qué no decirlo, sentía cierto rubor. Veremos, Grauben, le dije, si piensas mañana lo mismo. Mañana, querido Axel, pensaré lo mismo que hoy. Y tomados de la mano, aunque sin despegar nuestros labios, reanudamos ambos la marcha. Yo me hallaba quebrantado por las emociones del día. Después de todo, pensaba, las calendas de julio están aún lejos y de aquí a entonces pueden ocurrir muchas cosas que hayan desistido a mi tío de la manía de viajar por debajo de la tierra. Era ya noche cerrada cuando llegamos a casa. Esperaba encontrarla tranquila con mi tío ya acostado como era de su costumbre y con la buena Marta dándole el comedor el último repaso antes de retirarse a la cama. Pero no había contado con la impaciencia del profesor, a quien hallé gritando y corriendo de un lado para
Vamos, Axel, date prisa, por Dios, gritó mi tío en cuanto me vio venir a lo lejos. Y tu equipaje sin hacer, y mis papeles sin ordenar, y la llave de mi maleta sin aparecer, y mis polainas sin llegar. Quedé estupefacto, no me salía la voz para hablar y a duras penas pude articular estas palabras. Pero es que nos marchamos. Sí, criatura de Dios, y en lugar de estar ahí preparándolo todo, te vas de paseo. Pero partiremos tan pronto, repetí con voz ahogada. Sí, pasado mañana al amanecer. Incapaz de escucharle por más tiempo, me cobijé dentro de mi habitación. No era posible dudar. Mi tío había empleado la tarde en adquirir una serie de objetos y utensilios necesarios para nuestro viaje. La calle estaba llena de escalas, de cuerdas con nudos, de entorches de calabazas para líquidos, de grapas de hierro, de picos, de bastones, de azadas y de otros objetos para cuyo transporte se necesitarían por lo menos 10 hombres. Pasó una noche terrible. A la mañana siguiente me despertaron muy temprano. Estaba decidido a no abrirle a nadie la puerta, pero ¿quién es capaz de resistir a los encantos de una voz adorable que nos dice: no me quieres abrir, querido Axel? Salí de mi habitación, creí que mi aire abatido, mi palidez, mis ojos enrojecidos por el insomnio producirían sobre Grauben un doloroso efecto y le haría cambiar de parecer, pero ella por el contrario me dijo: ah, mi querido Axel, veo que estás mucho mejor y que lo ha calmado la noche. Calmado, exclamé yo y corrí a mirarme al espejo. En efecto, no tenía tan mala cara como me había imaginado. Aquello no era creíble. Axel, me dijo Groven, he estado mucho tiempo hablando con mi tutor. Es un sabio arrojado, un hombre de gran valor, y no debes echar en olvido que su sangre corre por tus venas. Me ha dado a conocer sus proyectos, sus esperanzas y el cómo y el por qué espera alcanzar su objetivo. Y lo alcanzará, no hay duda. Ay, mi querido Axel, qué hermoso es consagrarse de ese modo al estudio de las ciencias. Qué gloria tan inmensa guarda el señor Lidenbrock, que se reflejará sobre su compañero. Cuando regreses serás un hombre, Axel, serás igual a tu tío, con libertad de hablar, con libertad de obrar, con libertad, en fin, de... La joven se azoró y no terminó la frase. Sus palabras me reanimaron. No quería, sin embargo, creer que nuestra partida era cierta. Hice entrar conmigo a Gravel en el despacho del profesor y dije a este: tío, ¿está usted decidido por fin a que emprendamos la marcha? ¿Cómo? ¿Lo dudas aún? No, le dije con objeto de no contrariarle, pero quisiera saber qué le induce a proceder con tal precipitación. Toma, ¿qué ha de ser? El tiempo que transcurre con una rapidez desesperante. Pero si estamos aún a 26 de mayo y hasta fines de junio, ¿crees ignorante que es tan fácil trasladarse a Islandia? Si no te hubieses marchado como un necio, hubieras venido conmigo a la oficina de los señores Liefender y compañía, donde habrías visto que de Copenhague a Reykjavik no hay más que una expedición mensual, el 22 de cada mes, y que si esperásemos al día 22 de junio, llegaríamos demasiado tarde para ver la sombra del Scartaris acariciar el cráter del Sneffels. Es preciso llegar a Copenhague lo antes posible para buscar allí un medio de transporte. Anda a hacer tu equipaje enseguida. No era posible objetar. Subí a mi habitación seguido de Grauben y ella fue la que se encargó de colocar en una maleta los objetos que precisaba para tan largo viaje, con la misma tranquilidad que si se tratase de hacer una excursión a Lobeck o a Helgoland. Sus manos iban y venían sin precipitación. Conversaba con absoluta calma y me daba las más discretas razones a favor de nuestra expedición. Me embelesaba y enfurecía al intervalos. A veces trataba de enfadarme, pero ella aparentaba no advertirlo y proseguía su tarea con toda tranquilidad. A las 5:30 se escuchó afuera el rodar de un carruaje de
deteniéndose en nuestra puerta un espacioso coche que había de conducirnos a la estación del ferrocarril de Antona. En un momento se completó con los bultos de mi tío. «¿Y tu maleta?», me dijo. «Está lista», contesté con voz desfallecida. «Pues bájala enseguida, ¿no ves que vamos a perder el tren?». Supe que no había manera de luchar contra mi destino. Subí pues a mi cuarto y tomando la maleta la dejé que se deslizase por los peldaños de la escalera y bajé detrás de ella. En aquel preciso momento ponía mi tío con toda solemnidad las riendas de su casa en manos de Grauben, quien conservaba su calma habitual. Abrazó a su tutor, pero no pudo contener una lágrima al rozar mi mejilla con sus dulcísimos labios. «Grauben», exclamé yo. «Vete tranquilo, Axel», dijo ella. «Ahora dejas a tu novia, pero a la vuelta hallarás a tu mujer». Estreché entre mis brazos Grauben y fui a sentarme en el coche. Marta y mi prometida, desde el umbral de la puerta, nos enviaron un adiós. Después los dos caballos, excitados por los silbidos del cochero, arrancaron a galope por la carretera de Altona. Terminamos el capítulo 7. Pasamos al capítulo 8. De Altona, verdadero arrabal de Hamburgo, arranca el ferrocarril de Kiel, que debía conducirnos a la costa de los Belt. En menos de 20 minutos penetramos en el territorio de Holstein. Una vez todo listo y cerrada la maleta, bajamos al piso interior. Durante todo el día no había cesado de llegar los abastecedores de instrumentos de física y de aparatos eléctricos y de armas y municiones. Marta no sabía qué pensar de todo aquello. «¿Es que se ha vuelto loco el señor?», preguntó por fin. Yo le hice un ademán afirmativo. «¿Y le lleva usted consigo?», repetí con el mismo signo. «¿Y a dónde?». Entonces le indiqué con el dedo. «Al centro de la tierra». «¿Al sótano?», exclamó la antigua criada. «No», contesté yo, «más abajo todavía». Llegó la noche. Yo no tenía ya conciencia del tiempo transcurrido. «Hasta mañana temprano», me dijo mi tío. «Pues permitamos, partiremos a las 6 en punto». A las 10 me dejé caer en mi lecho como una masa inerte. Durante la noche me asaltaron de nuevo mis terrores. Soñé con precipicios enormes, presa de un espantoso delirio. Sentíame vigorosamente asido por la mano del profesor y precipitado y hundido en los abismos. Me veía caer al fondo de insondables precipicios con esa velocidad creciente que van adquiriendo los cuerpos abandonados en el espacio. Mi vida no era otra cosa que una interminable caída. Desperté a las 5, rendido de emoción y de fatiga. Me levanté y bajé al comedor. Mi tío se hallaba ya sentado a la mesa y comía con devorador apetito. Lo observé con un sentimiento de horror. Grauben estaba allí. No despegué mis labios ni me fue posible comer. A las 6:30 detúvose el carruaje delante de la estación. Los numerosos bultos de mi tío, así como su voluminoso artículo de viaje, fueron descargados, pesados, rotulados y cargados nuevamente en el furgón de equipajes, y a las 7 nos hallábamos sentados frente a frente en el mismo coche. Silbó la locomotora y el convoy se puso en movimiento. Ya estábamos en marcha. Iba resignado. Aún no. Sin embargo, el aire fresco de la mañana, los detalles del camino renovados rápidamente por la velocidad del tren, distrayeronme de mi gran preocupación. La mente del profesor avanzaba más aprisa que el convoy, cuya marcha se le antojaba lenta a su impaciencia. Íbamos en el coche los dos solos, pero sin dirigirnos la palabra. Mi tío se registró los bolsillos y el saco de viaje con minuciosa atención, y observé que no le faltaba ninguno de los 1000 requisitos que exigía la ejecución de sus arriesgados proyectos. Pude ver, entre otras cosas, una hoja de papel cuidadosamente doblada que ostentaba el membrete de la Cancillería danesa con la firma del señor Christiansen, cónsul de Dinamarca en Hamburgo y amigo del profesor. Esta carta debía facilitarnos en Copenhague la tarea de obtener recomendaciones para el gobernador de Islandia. Vi asimismo el famoso documento cuidadosamente guardado en la más oculta división de su cartera. Lo maldije desde el fondo de mi corazón y me dediqué otra vez a contemplar el paisaje. Constituía
después de una extensa serie de llanuras sin interés, monótonas, cenagosas y bastante fértiles, una campiña en extremo favorable al tendido de una línea férrea y que se prestaba de un modo maravilloso a esas rectas que son las delicadas de las empresas explotadoras de los caminos de hierro. Pero esa monotonía no llegó a fatigarme porque 3 horas después de nuestra partida el tren se detenía en Kiel, a 2 pasos del mar. Como nuestros equipajes habían sido facturados hasta Copenhague, no tuvimos que ocuparnos de ellos para nada. Eso no obstante, mi tío no les quitó la vista de encima mientras los transportaron al vapor en cuyas bodegas desaparecieron. Mi tío, en su precipitación, había calculado las horas de correspondencia del ferrocarril y del buque de un modo tan detestable que teníamos que perder un día entero. El vapor Eleonora no salía hasta la noche. Esta no prevista espera hizo que se apoderase del irascible viajero una fiebre de 9 horas, durante las cuales envió a todos los diablos a las administraciones de vapores y ferrocarriles y a los gobiernos que toleraban abusos semejantes. Yo me tuve que hacer coro cuando la emprendió con el capitán del Eleonora, a quien quiso obligar a levantar anclas y a zarpar inmediatamente. El capitán lo mandó al paseo. El Kiel, como a todas partes, es preciso buscar la manera de matar el tiempo. A fuerza de pasearnos por las verdes costas de la bahía, en cuyo fondo se elevaba la pequeña ciudad, de recorrer los espesos bosques que le dan el aspecto de un nido colocado entre un grupo de ramas, de admirar las quintas provistas todas ellas de su caseta de baños de mar y de correr y aburrirnos, sonaron por fin las 10 de la noche. Los penachos de humo del Eleonora se elevaban en la atmósfera. Su cubierta temblaba bajo los estertores de la caldera. Estábamos a bordo, instalados en 2 literas colocadas en la única cámara que poseía el vapor. A las 12:15 largó el buque sus amarras y avanzó rápidamente sobre las sombrías aguas del Gran Belt. La noche estaba obscura, la brisa soplaba fresca, levantando imponente marejada. Algunas luces de la costa se distinguían en medio de las tinieblas. Más tarde no sé qué faro alumbraba con sus destellos por encima de las olas. Y aquí cuanto recuerdo de aquel primer viaje. A las 7 de la mañana desembarcamos en Korsor, pequeña ciudad situada en la costa occidental, donde transportamos a otro ferrocarril que nos condujo a través de un país no menos llano que las campiñas de Holstein. Aún faltaban 3 horas de viaje para llegar a la capital de Dinamarca. Mi tío no había pegado los ojos en toda la noche. Creo que en su impaciencia empujaba el vagón con los pies. Por fin se descubrió el brazo de mar en el Sund. Exclamó entusiasmado. Había a nuestra izquierda un vasto edificio que parecía un hospital. Es un manicomio, dijo uno de nuestros compañeros de viaje. Muy bien, pensé, he aquí un establecimiento donde habremos de concluir nuestros días. Por muy grandes que sean sus dimensiones, no será nunca lo suficientemente amplio para contener toda la inmensidad de la locura del profesor Lido.
y sus joyas era el profesor Thompson, un verdadero sabio amigo del cónsul de Hamburgo. Mi tío llevaba para él una carta muy eficaz de recomendación. Por regla general, los sabios no se acogen muy bien unos a otros, pero en el caso actual ocurría todo lo contrario. El señor Thompson, a fuer de hombre servicial, dispensó una favorable acogida al profesor Lidenbrock y hasta su sobrino. No creo necesario decir que mi tío tuvo buen cuidado de no revelar su secreto al director del museo. Deseábamos sencillamente visitar Islandia en viaje de recreo sin otro objetivo de admirar las numerosas curiosidades que encierra. El señor Thompson se puso a nuestra disposición por completo y juntos recorrimos los muelles buscando un buque que fuese a partir en breve. Aún abrigaba yo la esperanza de que en absoluto hallásemos medio alguno de transporte, pero no fue así, por desgracia. Una pequeña goleta danesa, la Valquiria, debía hacerse a la vela el 2 de julio con rumbo a Reykjavik. Su capitán, el señor Bjarne, se hallaba a bordo y su futuro pasajero estrechéle la mano hasta casi estrujársela en un transporte de júbilo. El viejo lobo de mar se sorprendió ante tan extemporánea alegría. Pareciéronle la cosa más natural del mundo el ir a Islandia, toda vez que aquel era su oficio, pero como mi tío lo consideraba una cosa sublime, el taimado del capitán aprovechó su entusiasmo para cobrarnos el doble de lo que el pasaje valía de ordinario. El profesor, sin embargo, pagó sin regatear. Estad a bordo el martes a las 7 de la mañana, dijo el señor Byrne, después de embolsarse una respetable suma. Dimos enseguida las gracias al señor Thompson por todas sus atenciones y regresamos al hotel del Fénix. Hasta ahora todo nos sale bien, decía el profesor, todo marcha a pedir de boca. Qué feliz casualidad el haber encontrado este buque que se dispone a partir. Ahora almorcemos y vamos a visitar la ciudad. Nos trasladamos a Torgens Night, plaza irregular donde existe un cuerpo de guardia con dos inofensivos cañones fijos que no asustan a nadie. Muy cerca, en el número 5, había un restaurante francés, establecimiento dirigido por un cocinero llamado Vincent, en el cual almorzamos por la módica suma de 4 marcos cada uno. Recorrí después la ciudad con el entusiasmo de un niño seguido de mi tío, que aunque se dejaba arrastrar no fijó su atención ni en el insignificante Palacio Real, ni en el hermoso puente del siglo XVII tendido sobre el caudal delante del museo, ni en el inmenso cenotafio de Thorwaldsen, donde se conservan las obras de este escultor y cuyas pinturas murales son horribles, ni en el casi microscópico castellano de Rosenborg, ni en el admirable edificio de la Bolsa estilo Renacimiento, ni en su campanario formado por las colas entrelazados de 4 dragones de bronca, ni en los grandes molinos instalados en las murallas cuyas dilatadas alas se hinchan, cual las velas de un buque al soplo de la brisa del mar. Qué deliciosos paseos habría dado con mi bella curlandesa por los muelles de aquel puerto donde dormían tranquilos navíos y fragatas bajo sus rojas techumbres, junto a las verdes orillas del estrecho, en medio de las espesas sombras entre las cuales se ocultaba la ciudadela, cuyos cañones asoman sus negras bocas a través de las ramas de los saucos y sauces. Pero ay, qué lejos estaba mi Grauben, y ni aun esperanzas tenía de volver a verla jamás. Sin embargo, aunque ninguno de estos deliciosos parajes llamaron la atención de mi tío, causóle viva impresión la vista de un campanario que se erguía en la isla de Amak, que formaba parte del barrio de Copenhague. Marchamos por orden suya en dirección hacia él. Nos embarcamos en un vaporcito que transportaba pasajeros a través de los canales y algunos momentos después atracamos al muelle de Dockyard, después de atravesar algunas calles estrechas en donde los galeotes, uno con pantalones amarillos y grises por partes iguales, trabajaban bajo
profesor porque a partir de su base una escalera exterior subía dando vueltas alrededor de su cuerpo central, desarrollándose sus espirales al aire libre. Subamos, dijo mi tío. No nos acometerá el vértigo, repliqué. Razón de más es preciso que nos habituemos a él. Sin embargo, vamos, no perdamos tiempo, insistió el profesor con ademán imperioso. Tuve que obedecer. Un guardia que permanecía apostado en el otro lado de la calle nos dio una llave y comenzó la ascensión. Mi tío me precedía con paso lento. Yo le seguía, no sin cierto terror, porque se me solía ir la cabeza con facilidad deplorable. No me hallaba dotado de la pluma de las águilas ni de la insensibilidad de sus nervios. Mientras marchamos por la hélice interior que formaba la escalera, no todo fue bien, pero después de haber subido 150 peldaños, el aire me golpeó la cara. Habíamos llegado a la plataforma del campanario donde comenzaba la escalera aérea, que no tenía más resguardo que una frágil barandilla y cuyos escalones cada vez más estrechos parecían subir hasta lo infinito. Me es imposible subir, exclamé medio aterrado. Pero tan cobarde eres, sube inmediatamente, me asusó el cruel profesor. No tuve más remedio que seguirle, agarrándome a la barandilla con ansia. El viento me atolondraba, sentía el campanario oscilar bajo sus ráfagas, las piernas me flaqueaban. No tardé en subir de rodillas y acabé por trepar arrastrándome con los ojos cerrados, y el vértigo de las alturas se había apoderado de mí. Por fin, con la ayuda de mi tío, que tiraba de mí, haciéndome por el cuello de la chaqueta, llegué cerca de la cúpula. Mira, me dijo mi verdugo, y fíjate bien, en todo es preciso aprender a contemplar el abismo sin la menor emoción. Entonces abrí los ojos y vi las casas como aplastadas por efecto de una terrible caída. En medio de las nieblas producidas por los humos de las chimeneas, por encima de mi cabeza pasaban desgarradas las nubes, y por una ilusión óptica que invertía los movimientos parecían inmóviles, en tanto que el campanario, la cúpula y yo éramos arrastrados con una velocidad vertiginosa. A lo lejos se extendía por un lado la campiña tapizada de verduras, y brillaba por el otro el azulado mar bajo un haz de rayos luminosos. El sol se descubría por la punta de el cenor, surcado por algunas velas blancas que semejaban gaviotas, y entre las brumas del este se vislumbraban apenas las ondulantes costas de Suecia. Toda esta inmensidad era un torbellino confuso ante mis ojos. Esto, no obstante, tuve que ponerme de pie y pasear en derredor la mirada. Mi primera lección de vértigo duró 1 hora, cuando al fin me permitieron bajar y sentar mis pies en el sólido piso de las calles. Estaba desfallecido. Mañana repetiremos la prueba, me dijo el profesor. Y en efecto, durante 5 días tuve que repetir tan vertiginoso ejercicio, y de grado o por fuerza hice sensibles progresos en el arte de las altas contemplaciones. Bueno, amigos, este es el final del capítulo 8. Espero que les haya servido, y hasta el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Esto es Viaje al Centro